Como yo les dije en la introducción de este estudio, pues no vamos a tocar todos los aspectos acerca de la sangre de Jesucristo, ni todos los aspectos de la doctrina de la expiación por sangre. No vamos a tocar todo eso, pero vamos a enfatizar en ciertos aspectos de ellos. Pero indudablemente que yo sé que muchos de ustedes tienen ya una base bíblica, especialmente porque estudiamos el libro de Hebreos, entonces conocemos estos temas, pero como no todos lo tenemos la base, vamos a tratar de explicar lo indispensable en esta doctrina de la expiación por sangre. Y a su vez vamos a reforzar también nuestros conocimientos de esta enseñanza, que es Hebreos capítulo 9, del 11, creo que leyó más, incluso del 11 al 15. Pues lo volveré a leer estos 4 o 5 textos. Dice, lo volveré a leer y trataremos después de dar una pequeña explicación de lo que hemos avanzado para continuar con el tema. Como dice el hermano, ¿no? Y buena enseñanza, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que leemos la palabra de Dios, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un momentito, voy a tratar a ver un ratito. Entonces, voy a compartir unas imágenes. Primero voy a compartir este plano, ese tabernáculo. Observen ustedes, quiero que ustedes vayan observando a medida que nosotros hablemos. Este es el tabernáculo, el templo que fue llevado, una carpa, una tienda de pieles que fue llevado por los 40 años a través del desierto. Los planos, el diseño fue dado por Jehová, por Dios, a Moisés. Entonces ahí tenemos el diseño, ¿no? El diseño. Podemos ver el santuario, bien, ahí está el santuario ahí, el altar de los holocaustos, la fuente, y no vamos a entrar a muchos detalles, pero lo que me gustaría, hermanos, es que ustedes tuvieran presente algunas cosas que vamos a ir señalando, porque son muy importantes para entender incluso otros libros, no solamente el libro de Hebreos, sino el libro de Apocalipsis menciona mucho partes aquí muchos objetos, partes del tabernáculo que sería bueno que vayamos entendiendo. Por decir esto del altar de los holocaustos con el altar del incienso es mencionado en varios capítulos, especialmente en Apocalipsis. Y hay que establecer la diferencia entre uno y otro. Entonces, vayamos, ahí está el plano, como yo le digo, y hemos visto nosotros que hubo un cambio, que en la ley hubo un cambio. La semana pasada hablamos acerca de
acerca de la ley. Y hubo un cambio en esta doctrina, en lo que es la redención por sangre, hubo un cambio. Era que la ley era el sacerdote tenía que, no solamente les dije, recibir la sangre, receptar la sangre del animal en un depósito, y él mismo tenía que rociarla en los cuernos del altar del incienso. Eso vimos la semana pasada. Ustedes pueden ver en el plano dónde está ubicado el altar del incienso, y también tenía que ser rociado al pie del altar de los holocaustos, del holocausto, que es, ustedes pueden ver que está fuera del santuario, está fuera en la parte externa del santuario. Y Dios aceptó la sangre, no cuando fue, en este caso en la ley, no cuando fue derramada, sino cuando fue ofrecida en todo caso por el sacerdote. Entonces, el sacerdote, habíamos visto la semana pasada que tenía que hacer las dos cosas. Tenía que derramar la sangre del animal y tenía que ofrecer la sangre. A diferencia de antes de la ley, el pecador tenía que derramar la sangre, y tenía que ofrecerla. Acá no, acá se necesitaban dos personas para la expiación por sangre. Y esto de acá es muy importante, como les mencioné, es muy importante porque cuando Jesús vino, hemos visto nosotros que Él hizo las dos cosas. Cristo asimismo derramó su sangre, es decir, vamos a decir, Él mismo se mató o Él se mató a sí mismo, pero Cristo también como sacerdote ofreció su propia sangre a Dios. Él llevó su sangre y ofreció su sangre a Dios. Entonces vemos las dos funciones ahí, ¿no? Las dos funciones, no solamente ofrecer la sangre, sino también derramar, en este caso, la sangre. Y leímos también un texto, uno o dos textos de Juan capítulo 1, versículo 29, porque antes que viniera Cristo, vino Juan el Bautista. Y la Biblia nos dice que Juan el Bautista dio una buena noticia a Israel. Y la buena noticia encontramos en Juan 1:29, donde dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También ahí mismo en Juan en el 36, en el versículo 36, Juan 1 mismo, dice que mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Jesucristo es el Cordero de Dios, y vino para quitar los pecados del mundo. Cristo Jesús es en todo caso, nuestro Cordero. Él es nuestro Cordero. Yo también les comenté, quizás ahora sí les puedo mostrar, les comenté acerca de de la vaca roja, ¿no? O también del becerro alazán que le llamaban, la vaca roja. Les comenté esto y quise hoy traerles, dije voy a llevarlos a los hermanos porque después de 2000 años se ha recuperado genéticamente, o sea, por selección y también por cuestiones ya, por cuestiones ya de no solamente de selección, sino de genética, han podido seleccionar. Creo que hasta lo que yo sé, la noticia que yo leía, habían 5 de estos animales que se habían sido después de 2000 años recuperados, o sea, que se sacrificaban precisamente por expiación. Y aquí yo les mencionaba que
que hay muchos judíos como cristianos también que no entienden que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Toda la ley, toda la palabra de Dios, como dijo Pablo Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, nosotros entendemos que toda la palabra de Dios es inspirada. Y entendemos que nos enseña que es útil, pero nosotros tenemos que estar claros que no estamos bajo el antiguo pacto o bajo el Antiguo Testamento, sino que nosotros estamos bajo un nuevo testamento. El primer testamento ha quedado invalidado, en la cruz fue clavada, nos lo dice varios libros, entre ellos el libro de Gálatas, Hebreos también, principalmente de Gálatas, y hay, como le dije, quienes quieren guardar la ley, pero hoy no hacen los sacrificios. Hay quienes quieren guardar la ley, pero incluso la desobedecen, ¿no? Ustedes, de repente, ustedes conocen a los israelitas del Nuevo Pacto Universal, ¿no? Este grupo religioso que tratan de vivir bajo el Antiguo Testamento y han hecho una mezcla de enseñanza, de doctrina más vernacular aquí en el Perú, ¿no? Vernacular, si se puede decir. Y ellos sacrifican animales, pero no guardan la ley, no guardan la ley, porque no hacen los sacrificios continuamente, por decir, como lo hacían ellos, ni hacen los sacrificios una vez al año por el día de la expiación. Entonces, desde los años 70, no existe el templo de Jerusalén donde se hacían esos sacrificios. Y lo que se está tratando de hacer es precisamente tratar de recuperar, o sea, tratar de recuperar todo, incluyendo el templo, para poder hacer otra vez sacrificios y, por supuesto, estar bajo el antiguo pacto hasta que no venga el Mesías. Hasta que no venga el Mesías, porque el Mesías no es para ellos Jesucristo. Lamentablemente, cristianos confundidos, están confundidos y están menospreciando, en todo caso, la sangre de Cristo. Menosprecian porque están esperando hacer este tipo de sacrificios, ¿no? Dicen que cada vaca de estas tiene un valor de 20 millones de dólares, algo así. Las han seleccionado en Estados Unidos, han seleccionado. Entonces, y de esa manera, no quizás, sino que están pensando que de esta manera pueden ellos ofrecer sacrificios por sus pecados, pero bueno, hay todo un problema que tenían que hacer eso, pero yo creo que entre los requisitos es purificar la nación. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Yo creo que más fácil es que ellos vuelvan, que los que quieren seguir bajo el Antiguo Testamento, es más fácil que vuelvan a los sacrificios de animales, es más fácil que purificar a toda la nación, ¿no? Es que tiene que ser purificada toda la nación. Entonces, yo también les mencioné que ellos necesitan escuchar a Juan el Bautista, porque Jesús es nuestro sacrificio, no solamente de los judíos, sino también de nosotros y de todos. Jesús es nuestro Cordero. Jesús, en todo caso, es nuestra expiación de sangre. Él es nuestra expiación de sangre. Él expía o redime nuestros pecados, perdona o nos salva los pecados. Y hablando de nuestro Cordero, que es Jesucristo, vamos a leer ahora sí algunos textos bíblicos. Dice, porque vamos a volver aquí un ratito. Vamos a volver aquí, dice, porque los cuerpos, Hebreos 13, 11 al 13. Más vamos a leer textos bíblicos como la semana pasada. Hebreos 13, del 11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemados fuera
del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, ustedes lo que nos está diciendo que los cuerpos de los animales que eran degollados fuera del campamento, estamos viendo, ahí está el altar de los holocaustos, fuera del santuario, fuera del santuario. El santuario, ustedes pueden ver que consta de dos partes. Más adelante he puesto algunos otros que nos pueden, a ver, voy a poner otro que nos puede de repente a color. Este de acá puede darnos una idea, ¿no? Ahí está está más claro, está más separado, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que los animales que eran degollados en el altar del sacrificio, acá dice altar de bronce, que es lo mismo, altar de bronce, esos animales eran incinerados, pero su sangre era introducida en el santuario por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo introducía en el santuario, es decir, él caminaba con la sangre. Y como ustedes pueden darse cuenta, este versículo 11 se está refiriendo a los animales, en este caso, que eran sacrificados o que eran incinerados en el día de la expiación. Más adelante vamos a ver de qué se trata, es decir, una vez al año, en este día de la expiación. El becerro que era ofrecido por el pecado, ahí viene un becerro rojo, como yo les mostré, era sacado fuera del campamento. Y eso está en el libro de Levíticos, capítulo 16, lo encontramos específicamente en el versículo 27. Ahí vamos a encontrar lo que yo les estoy describiendo en este momento. Entonces, la idea, en todo caso, de Jesús siendo crucificado, porque Jesús fue crucificado fuera de la puerta, o del campamento. La puerta lo dice Juan, en Juan capítulo 19 está hablando que Jesús fue crucificado fuera de la puerta, refiriéndose que estaba fuera de, ustedes pueden ver ahí el primer velo, acá hay una separación donde dice el primer velo, fuera de la puerta, pero en el caso de Jesús estamos hablando del templo, y Jesús, acá es el tabernáculo, Jesús estamos hablando del templo, que tenía un diseño muy parecido, y él fue crucificado fuera, él fue crucificado en un lugar que se llama el monte Calavera, el nombre es Seol, el lugar se llama el Seol, perdón, en hebreo, y en griego es Hades, y ese lugar donde se quemaban todos los restos, toda la basura de la ciudad, los restos de los animales que se sacrificaban todos los días, ahí fue llevado Jesús. Entonces, es la idea. Entonces, a eso se está refiriendo, es que Jesús fue crucificado. La cruz es un altar también. La cruz es altar, la cruz fuera de la puerta, y se le estaba dando cumplimiento en todo caso a vamos a llamarle, a esta figura, a este tipo. Es decir, todo lo que vemos, hermanos, más adelante, poco a poco vamos a ir entendiendo que es una figura de las cosas verdaderas. La palabra es tipo, es un tipo de lo verdadero, o es un tipo del antitipo de lo verdadero. En este caso, es Jesús sencillamente lo que hace es lo verdadero, es decir, su crucifixión es lo verdadero. Todo el sacrificio de animales sencillamente es una figura, un tipo. Entonces, Jesús le estaba dando cumplimiento nomás a este tipo o a esta figura, Jesús lo que nos está diciendo que con su propia sangre, él padeció, en todo caso, fue crucificado en la cruz, aceptando, vamos a decir algo
que es que no nos gusta a nosotros aceptar el estigma. A mí no me gusta aceptar los estigmas, ¿no? Porque a veces vamos a algún lugar y porque me ha pasado y me ha pasado, por decir, uno para tener idea de estigma, ¿no? Alguien por ahí en una conferencia dice, el hermano Oscar viene de Piura, ahí donde hay la rica chicha, entonces es posible que se esté pensando de que nosotros tomamos bebidas alcohólicas, los cristianos. Entonces yo tuve que aclarar con quiénes son los que toman, por qué se toma, etcétera, lo de la chicha, que no, porque es una mancha, un estigma que uno quiere llevar. Pero Jesús acepta el estigma de la culpa del pueblo, en este caso Israel, y lo acepta derramando voluntariamente su sangre, su propia sangre. Es decir, como estaba explicando, él se ofreció a sí mismo y de esa manera él cargó o llevó nuestros pecados y, el propósito de esto era, el propósito era para no solamente perdonar los pecados míos, los pecados de ustedes, sino los pecados del mundo. Ya no nosotros, vuelvo a aclarar, ya no necesitamos un cordero, porque Jesús es el Cordero de Dios. No necesitamos nosotros llevar sacrificios al sacerdote, porque Cristo Jesús es nuestro sacerdote. Ya no tenemos que llevar ningún sacrificio a ellos, porque Jesús, vuelvo a repetir, hizo los dos, lo hizo de sacerdote y hizo también de cordero. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sumo y el sumo sacerdote, y él, en todo caso, como sumo sacerdote, ofreció su propia sangre en el cielo. Cuando yo digo en el cielo, me estoy refiriendo al santuario del cielo, el cielo, en el cielo, claro. Para nosotros estamos hablando de cosas simbólicas y muchos nos imaginamos, para poder enseñar, hablamos de un tabernáculo en el cielo, porque así también se refiere a la palabra de Dios, el tabernáculo en el cielo. Es decir, Jesús él presenta su sangre en el cielo. Ahí está Dios, y ahora poquito a poquito vamos a ir a entender cómo presenta Él su sangre en el cielo, en el santuario del cielo o en el tabernáculo del cielo. Jesús presenta a Él por nosotros los pecadores, Entonces, yo les decía que el punto de todo lo que hemos venido hablando estas 2 semanas es que Dios demanda sangre por el pecado. Siempre demandó sangre, siempre ha demandado sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón, no hay expiación, no hay remisión de pecados. Eso es muy importante que nosotros tenemos que entenderlo. Nuevamente, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, aclaro, era sangre de animales, pero Cristo se ofreció, nuevamente repito, a sí mismo, porque también, como también en palabras de Abraham, cuando él le dice a su hijo Isaac, Dios proveerá cordero, Dios mismo nos proveyó también a su Hijo, nos proveyó al Señor Jesucristo. El Señor, Dios nos ofreció, Jehová, Yahvé nos ofreció, nos proveyó al Señor Jesucristo. Y leemos nuevamente el 11, dice, pero estando el 11 y el 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. O sea, este tabernáculo, este plano, ustedes pueden ver ahí, era un tabernáculo hecho. Ahí tenemos nosotros el lugar santo y el lugar santísimo. Por supuesto, la cortina está levantada para que podamos observar el lugar santísimo. Entonces, Jesús entra
en el lugar santísimo, entra en el lugar santísimo y ofreció su propia sangre a Dios, y él cumplió así la ley esta ley de la expiación de sangre. Él cumple de esta manera, él cumple la ley, él cumplió la ley. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote, vamos a decir, el príncipe de los sacerdotes, el líder de los sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote, y esto es una verdad muy importante, es algo básico, es un conocimiento básico de la fe cristiana. Sin este conocimiento, nuestra fe cristiana no puede desarrollarse. Es muy importante entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Así como el sacerdote del antiguo pacto tenía entrada al lugar santo del tabernáculo, Jesús también ha entrado al verdadero tabernáculo, al que está, como yo le dije, en el cielo. Así como Jesús, como sacerdote, estoy hablando en general, tenía entrada a este santuario, tanto al lugar santo, que es la primera parte, como al lugar santísimo, que es la segunda parte, así Jesús también tiene entrada en este santuario, así como los sacerdotes, también Jesús. Pero Jesús está, yo quiero que quede claro esto, Jesús está en la presencia del Padre, que es el que realmente está sentado, el que está sentado en la presencia del Padre, en el lugar santísimo. Eso es algo que tenemos que entenderlo en el cielo, en el tabernáculo del cielo, en el lugar santísimo. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen donde está el arca de la alianza, y hay dos querubines ahí encima de esa arca de la alianza. Adentro estaba la tabla de los 10 mandamientos, la tabla del pacto. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba también maná dentro de esa caja de oro, y ustedes pueden ver que ese lugar, ahí estaba la presencia de Dios, realmente estaba Dios, en realidad era Dios, pero como yo le dije, todo esto es algo figura, algo que parece una sombra, pero no lo verdadero está en el cielo. El sumo sacerdote entraba pues a este lugar santísimo solamente una vez al año, en el día de la expiación. Y él entraba una vez al año en ese día de la expiación, para expiar los pecados de todos, de todo el pueblo, y de él mismo como sacerdote, para expiar los pecados de él. Entonces él entraba a este lugar santísimo, y él, antes de entrar en la cortina o en la puerta, él salpicaba sangre, también el arca era salpicada con sangre, el sangre que él entraba del sacrificio del animal que se había hecho en el altar de bronce, o en el altar de sacrificio que estaba fuera del campamento. Él entraba a este lugar. Entonces, ustedes pueden ver que Jesús igual también ha entrado, pero él ha entrado no a este modelo, sino ha entrado al verdadero santuario, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, en el cielo. Y Cristo mismo, como sacerdote, podemos ver que él se sacrificó a sí mismo. ¿Dónde? En un altar. ¿Cómo se llama ese altar? Se llama cruz. El altar se llama cruz, pero también como un sacerdote, él ofreció su sangre a Dios. Aquí podemos ver el sacrificio, este sacrificio, aquí podemos ver nosotros el tipo o la sombra o el símbolo de lo verdadero, pero lo verdadero es Jesús en la cruz. Ese es lo verdadero. Él murió en la cruz, él se sacrificó a sí mismo en la cruz como sumo sacerdote, se dio a sí mismo, y después él llevó su sangre como los sumos sacerdotes al lugar santísimo en el cielo. Y es muy interesante esto, porque cuando leamos algunos capítulos, a veces no entendemos de Apocalipsis, porque en Apocalipsis, por decir, si no me equivoco, capítulo 9,
dice en el altar que está delante de Dios. Pues el altar que está delante de Dios, decimos, ¿qué altar está hablando en Apocalipsis? No entendemos de qué está tratando y podemos imaginarnos unas cosas. Lo que nos está diciendo, que es de este altar que está, ustedes pueden ver, que está delante del lugar santísimo. Después de los panes, que hay una mesa con panes que se llama pan en la proposición, sí, una pequeña caja con unas barras de bronce, eran de bronce, y ahí hay un depósito de incienso. Ese altar se llama altar del incienso, a diferencia del altar del sacrificio que estaba fuera del campamento o fuera del santuario. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis, por decir, leemos el santuario que está delante de Dios, se está refiriendo que está delante de Dios porque Dios está en el lugar santísimo. En el cielo es el verdadero, ahí está, si está hablando del cielo, en forma simbólica, está hablando Apocalipsis del cielo, entonces vamos a entender que está donde está Dios, en la presencia de Dios, ahí llevó Jesucristo a presentar la sangre del Cordero, él mismo llevó a este lugar donde está Dios. Aquí, en el tipo, estaba en el tabernáculo, en el templo, vuelvo a repetir, en el lugar santísimo, estaba la chequina o la presencia de Dios. Ahora no está en ningún lugar, hermano, físico. Ningún lugar, ningún mueble, ninguna mesa, ¿cómo se llama? Ponen altillos de cemento muchas veces y nos van a decir que es el altar. No, el altar está en el cielo. El altar está en el... Indudablemente que uno es respetuoso, ¿no? Es respetuoso, honra, no hace cosas, bueno, yo no voy a no trato las cosas con respeto, pero la verdad es que el santuario, el verdadero, está en el cielo, en el cielo. Y ahí está Dios, la presencia. Entonces, ahora podemos más o menos ir entendiendo un poquito lo que nos está diciendo estos textos cuando nos dice por el más amplio y perfecto tabernáculo. Amplio y perfecto tabernáculo es el que está en el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no hecho de manos por hombres, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, ni el becerro rojo, sino por su propia sangre, por su propia Jesús, por su propia sangre. Entró. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Estoy leyendo el versículo 12. ¿Quién entró? Jesucristo. Entró Jesucristo una vez para siempre. ¿Dónde dice? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón, eterna expiación, como ustedes quieran, eterna salvación, como ustedes quieran llamarlo en una forma sinónima, porque hay diferencias en la palabra, pero en sutileza, pero lo importante es eso, salvación. Entonces, ustedes pueden ver lo que está diciendo, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Jerusalén no estaba este tabernáculo, estaba un templo físico donde los sacerdotes hacían sacrificios, pero la Biblia nos dice que en el cielo es el que está el tabernáculo de Dios. ¿No? Ahí está. Jesús dijo, yo lo destruyo este templo, estoy usando mis palabras, y en 3 días lo levanto. Y dijeron, ¿cómo va a levantar esto que se ha construido durante 40 años? Lo va a levantar en 3 días. Pero inmediatamente la misma Biblia explica que no se refería a eso, sino se refería a que él iba a morir y que iba a resucitar al 3er día para levantar este templo precisamente espiritual, el verdadero. Entonces vemos nosotros que Jesucristo, como yo le dije, hizo las dos partes. En Hebreos capítulo 9, 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué nos está diciendo? Que en esta primera parte, en el lugar santo, en esta primera parte donde están los panes, esa mesa de panes y el candelabro que ustedes pueden ver y el altar del incienso, que es diferente que el altar de sacrificios. Entonces dice lo que nos está diciendo, que entran los sacerdotes continuamente. ¿Por qué? Porque los sacerdotes continuamente
tenían que entrar para dar mantenimiento, para poner el aceite en la lámpara, para cambiar los panes continuamente, tenían que entrar para cumplir los oficios del culto. Ese era su ministerio, ese era su servicio, su trabajo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Nada más, el sumo sacerdote tenía que entrar solamente una vez al año. Aquí está muy, vamos acá. Solamente una vez al año tenía que entrar perdón, vamos a volver acá. Entonces, dice, no sin sangre, aquí se está refiriendo al día de la expiación. Entraba una vez al año porque tenía que ofrecer sacrificios por los pecados de él y por los pecados del pueblo. No sin sangre, la cual ofrece, dice, por sí mismo, es decir, por él, por los pecados del sacerdote y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar, dice, santísimo, al camino al lugar, un ratito, a ver, vamos a ver si encuentro por acá una imagen que nos diga del camino. Acá está, hay un camino, ustedes pueden ver, en esta figura pueden ver una raya roja en medio del campamento que está separando. Este es el camino que llevaba al lugar santísimo. La entrada fue, ahí tenemos el altar del sacrificio, el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo en la parte interna. Eso se está acá y en esa imagen nos ayuda. Dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, se está refiriendo al verdadero, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o sea, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo o es figura, símbolo, tipo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Esto es muy importante, hermanos, entender esto, porque todos los días habían sacrificios, toda persona que pecaba llevaba sus sacrificios casi seguido, llevaban muchos sacrificios para limpiar los pecados, pero no limpiaban la conciencia, hermanos. No limpiaban la conciencia a tal punto que para limpiar la conciencia se celebraba el día de la expiación, no solamente para limpiar la conciencia del sacerdote y de todos. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando limpiar la conciencia? Limpiar la conciencia, hermanos, es que limpiar la conciencia es que podemos ser perdonados. Puede haber expiación, o sea, puede haber perdón, podemos ser perdonados. Pero ¿qué pasa con nuestra conciencia? Si sigue ahí nuestra conciencia mal, sigue sintiéndose mal por el pecado, sigue sintiéndose mal por el pecado, quiere decir que no hay limpieza de conciencia. Pues cualquier sacrificio que se hace de este tipo, o sea, las obras, eso se llama obras, cualquier sacrificio que se hace constantemente, no limpiaba la conciencia, porque nos muestra que Cristo es superior, porque cuando Cristo, su sangre es derramada, y no en el día de la expiación, sino eternamente, como hemos leído para siempre, no solamente nuestros pecados son perdonados, no solamente somos salvados, sino que además hay limpieza de conciencia. Hay una limpieza de conciencia. Por lo menos yo creo que es la experiencia de todos. El día de que yo obedecí el Evangelio, acepté a nuestro Señor Jesucristo y fui a las aguas del bautismo, ese día yo nunca más me acordé de mis pecados pasados, ni tengo por qué recordárselo, ni lo trato de recordar, porque están borrados para Dios, ni yo pretendo recordarlos. No hay pasaje en la Biblia que veamos que se recuerdan de ese tipo de pecados, de pecados del pasado. Solamente encontramos en la Biblia con el propósito, con ciertos propósitos, pero no es el tema del día de hoy. Entonces, el día de la expiación, para entender un poquito el día de la expiación, este día se hacía una vez al año. Se cree que era en el mes de septiembre, corresponde a nuestro mes de ahora, el mes de septiembre, y es bien conocido porque se conoce como
el Yom Kippur, así se le conoce esta fiesta que celebran los que practican el judaísmo, los que no perfectamente, como le dije, porque no hacen sacrificios, porque están esperando el templo para hacer sacrificios. Ellos celebran el día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Por qué? Para poder limpiar su conciencia, pero ni aún así la conciencia era limpiada, porque al siguiente año tenía que celebrarse otra vez el día de la expiación. Entonces, acá nosotros, todo esto habla, por si acaso, en Levíticos capítulo 16. Lo que le estoy explicando, busquen por favor en el capítulo 16 de Levítico. Y posiblemente, no solamente cuando se habla del día de la expiación, que una vez entraba el sumo sacerdote, no, en ese día posiblemente 3 veces entraba en ese día, 3 veces. ¿Por qué? Porque primero él tenía que entrar para ofrecer incienso en el propiciatorio, y después ofrecía un toro, un becerro por sus propios pecados, por los pecados mismos entraba para ofrecer la sangre del becerro por sus propios pecados del sacerdote, y finalmente entraba llevando la sangre de un macho para salpicar la sangre de un macho cabrío, por la expiación de los pecados del pueblo, que como bien habíamos leído, dice que eran por ignorancia. Pero yo quiero decirles esto, estamos hablando, dice por ignorancia el Antiguo Testamento, pero Dios solamente Dios es el que puede determinar los grados de ignorancia. Es muy importante, o sea, solamente Dios tiene el conocimiento que permite el perdón de pecados, el perdón de pecados, o ¿cómo se llama? Podemos decir, sí, un perdón como dice ahí, eterno, pero en el caso del Antiguo Testamento no había esperanza, por eso habla de conciencia, no había esperanza de perdón, pero en nosotros sí hay esperanza de perdón, ¿no? Sí hay esperanza de perdón. Cambia totalmente. El Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesucristo cambia, es perfecto. Mira lo que dice el 13 y 14 del capítulo 9 que estamos leyendo, porque el tiempo ya me ganó. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos, aquí está, santifican para la purificación de la carne, es lo que les estaba explicando ahorita a ustedes. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto más? Fíjense qué misericordia, qué amor de Dios para con nosotros, con el sacrificio de su propio hijo, no, de su propio hijo. Él mismo se hizo carne y él mismo fue a la cruz. Y si ustedes más adelante van al 9:23, dice, fue pues necesario, vean ustedes, que las figuras, es decir, los tipos, la figura, lo que parece, las sombras, fue necesario que las figuras, es decir, tipos de las cosas celestiales. ¿Qué cosas son las cosas celestiales? El tabernáculo en el cielo, hermanos, es las cosas celestiales. Se dice celestial porque está precisamente en el cielo, son cosas espirituales. Dice así, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, que los que se hacían en estos tabernáculos, en el tabernáculo hecho por manos de hombres. Dice, entonces, cuando dice, pues fue necesario, ¿no? Lo que nos está diciendo es que fue necesario porque la adoración que se hacía bajo la ley, no era una adoración aceptable para Dios, ¿no? Porque no había, sin la limpieza, sin la purificación de todos los utensilios de los tabernáculos, hasta incluyendo porque adentro estaban las tablas del pacto, todo tenía que purificarse. Miren, ustedes pueden ver todos los objetos que hay ahí, todo tenía que purificarse, todo. ¿Cómo se purificaba? Con sangre, tenía que limpiarse
rociando la sangre. Entonces, vean ustedes, hace una referencia, como le dije, a las cosas celestiales ahí y los mejores sacrificios. Y cuando está hablando de mejores sacrificios, se está ofreciendo de no muchos sacrificios, sino de un único sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí se está refiriendo, en vista de que nuestro Señor Jesucristo cumplió con el propósito que los sacrificios del Antiguo Testamento solamente podían, como yo le dije, ser figuras o tipos de lo verdadero, nada más. Miren qué interesante. Y concluyo con este punto y continuaré la semana porque es muy interesante, hay mucho que hablar aquí, que todos estos, no sé llamarles elementos, objetos, utensilios del tabernáculo, de este tabernáculo terrenal, como yo le dije, solamente era eran sombras, era algo parecido, figura de lo que es la realidad, las realidades celestiales. Hemos estudiado antiguamente en Hebreos capítulo 8, que nos explicaba acerca de esto, y lo que para que poder entender algunos versículos que yo sé que hemos leído, que no, de repente nos quedan ciertas dudas, para entender aquí, por decir, la primera parte del santuario, que está esa casita que está dentro del cerco del cercado, para entender que el lugar santo, lo que nos está diciendo que era un tipo de la iglesia. El lugar santo es un tipo, una sombra, una figura de la iglesia, y el lugar santísimo es un tipo del cielo. O sea, ustedes pueden ver, y el cielo mismo, porque vuelvo a repetir, ahí estaba la presencia de Dios, donde el cielo mismo, donde mora Dios, ahí está Dios. Y nada impuro entra en el lugar santo, no creen ustedes en las cosas celestiales, no entra nada. Y curiosamente en el cielo, porque ahí donde está Dios, ¿ustedes creen que se necesita limpieza? No se necesita limpieza de parte de ningún sacrificio de sangre y en el cielo, pero indudablemente que nosotros cuando entramos tenemos que ser purificados. Las cosas celestiales, amados hermanos, cuando hablamos de cosas celestiales en este texto bíblico, para que no confundirnos, incluyen todas las cosas espirituales también aquí en la tierra. Específicamente me estoy refiriendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Efesios nos habla de la iglesia como que está sentada, y la iglesia está sentada en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Está sentada la iglesia. Estamos bien aquí, estamos en la tierra, pero es algo celestial. Es algo que pertenece al cielo, y por supuesto que algo que pertenece al reino de los cielos, y todo hijo de Dios, todos los que somos hijos de Dios, hemos entrado, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser limpiados. Tenemos que ser limpiados. Y ya ustedes saben por qué tenemos que ser limpiados. ¿Con qué tenemos que ser limpiados? Yo sé que ustedes ya me están dando la respuesta. Con sangre. Acuérdense, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Con sangre somos limpiados. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, después de haber ofrecido su sangre en ese altar, que se llama cruz, en el altar en la cruz, Jesús entró al cielo con esa sangre. Él llevó esa sangre allá. Y ahí continúa Jesús hasta el día de hoy. Ese es su ministerio, sirviendo hoy, allá arriba, como yo voy a agregar algo más, pero ahí me quedo porque ya es alargarse, ¿no? Iba a decir, está sirviendo hasta el día de hoy para que cuando nosotros estemos en falta o estemos en pecado, perdamos la comunión con Dios, vayamos ahí. Eso que iba a decir, pero yo quiero avanzar un poquito más para que nos represente como nuestro representante. Yo decía, ¿qué está diciendo el hermano como representante? Porque nosotros somos sacerdotes también. Todo cristiano es sacerdote, todo cristiano con un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano es sacerdote, es otro tema.
Apocalipsis 2 veces nos dice, aunque la traducción del 60 ya fue corregida, las otras versiones de Reina Valera, creo si no me equivoco, del año 2000 para adelante, y otras ha sido corregido. No, dice somos reyes y sacerdotes, pero en el original dice somos un reino de sacerdotes para Dios. Bueno, hay otros textos bíblicos también que nos dice que somos sacerdotes para Dios. Entonces, como nuestro representante, como nuestro príncipe de los sacerdotes allá en el cielo. Hermanos, por ahí nos quedamos. Trataremos ya de ir avanzando quizás con el tema más importante de la sangre, pero solamente para decirle, hermano, que es algo muy emocionante. Cada cosa aquí, cada cosa es el tipo. Si yo ahorita se me ocurre, yo digo, vamos al altar que está delante, este altar que se llama el altar del incienso. Ya, hay textos que nos van a decir el altar que está delante de Dios. Ya no nos dice de qué se trata, pero vamos a saber que es en Apocalipsis, por decir, dice el altar que está delante de Dios. Y vamos a saber que es este altar, que se llama este altar, es el altar de donde es del incienso, donde el sacerdote, ahí ustedes pueden ver el sacerdote tomando un incensario en sus manos tomaba este incienso acá, pero el incienso y este humo que está acá cuando se quemaba subía el humo al cielo, por supuesto el humo se elevaba, como ustedes han visto, hay sacerdotes también que usan incensarios, ¿no? En las procesiones he visto yo bastante, ¿no? Entonces, o personas, y ese humo sube al cielo, pero ¿saben qué es ese humo? ¿Qué significa ese humo? ¿Qué significa este incienso? Significan nuestras oraciones, hermano, las oraciones de los santos. Es el símbolo de las oraciones de los mártires, de las oraciones de los que murieron, nos precedieron y murieron, de los mártires que murieron por la causa de Cristo. Y ahí están, hermano, podemos nosotros decir que ahí están nuestras oraciones de los santos, de todos los cristianos subiendo, de todos los hijos de Dios subiendo al cielo. Y ese humo que sube, que es grato a Dios, solamente ese humo que sube, que es el tipo de lo verdadero, las oraciones. En Apocalipsis vamos a encontrar que dice que se le dio incienso para ser añadido a las oraciones de los santos. Es que nos está hablando en el santuario del cielo, que está hablando acerca de las oraciones que es añadido. Más mártires, más santos, que sus oraciones suben ahí. Por eso que a veces escucho de algunos hermanos cuando oran, que dicen que nuestras oraciones suban con olor fragante, grato a Dios, porque se está refiriendo a eso. Y todo detalle, hermano, cada detalle, cada estaca de bronce que se clavaba para estas sogas, templar estas sogas de pieles, tiene significado, tienen un grado de inclinación, pero tienen un significado. Y termino diciendo, hermano, que todo esto de aquí, todo este tabernáculo es Cristo, es figura de Cristo. Y si vamos a un templo, el templo físico que estaba en Jerusalén, es Cristo, hermano, es Cristo. Describe a Cristo, qué hermoso. Lean Ezequiel capítulo 40, 41, 42 y 43. Que Dios los bendiga, amados hermanos.